Bueno, voy a ver si puedo compartir pantalla, a ver si el licenciado me da permiso. Si no, no pasa nada, les puedo. Ah, ok, muy bien. ¿Me pueden confirmar si están viendo la... Ya estamos viendo la pantalla. Sí, Ok, sí se mira en la pantalla. muy Si se bien, puede muchas poner gracias. más grande, Sí, claro. Ahí se mira bien. está leyendo. Sí, ahí está Ok, ya. ok, muchas gracias. Bueno, si gustan, podemos dar inicio con esta conferencia, con esta pequeña plática. Pues como muchos sabremos, la ley espía es algo que ha estado dando de hablar mucho en estos últimos meses y pues muchos de aquí ya sabremos más o menos de qué trata, más o menos pues qué son los riesgos que se pueden presentar, pero hoy vengo a platicarles un poco cómo se ve desde el lado de pues las entidades de inteligencia que van a poder acceder a esta información de todos los ciudadanos, ¿no? Me gustaría empezar con la premisa de qué es esto, qué es realmente lo que nos va a, qué es realmente los datos que le estamos entregando al gobierno, porque muchas personas dicen de que Google ya tiene esa información, de que Facebook ya tiene esa información. Todas esas plataformas utilizan algoritmos un poco distintos para recabar información. No es realmente lo mismo que va a tener el gobierno como tal. Es un concepto muy distinto. Aquí esto sería para una premisa, temas de vulnerabilidades críticas, que México forma el octavo lugar a nivel mundial con la suplantación de identidad. Esto se da por un concepto que les voy a comentar ahorita en la siguiente diapositiva, pero en general en México, si quieren hacer esta reforma que va muy relacionada con temas del ciberespacio, es una reforma que tiene muchos puntos críticos en el aspecto de que en la infraestructura en México, a nivel de ciberseguridad, no tiene realmente esa autosuficiencia para protegerse contra ataques. Aquí vemos un ejemplo de que el CEO, en su momento, pues hizo espionaje contra agentes del FBI que elaboraban en la Ciudad de México. Muchas personas pueden decir, pero ¿qué están haciendo los agentes del FBI en la Ciudad de México? Hay muchas veces que por cuestiones diplomáticas, países extranjeros tienen ciertos puntos estratégicos en países, en este caso México, para pues muchas cuestiones de enlace, cooperaciones de inteligencia con unidades extranjeras. Entonces, por eso era por el cual estaban los agentes del FBI aquí en México. Y pues este espionaje que se logró a través de medios de hacking, pues dio con el fallecimiento de estos agentes del FBI, ¿no? Esto realmente nos pone en perspectiva sobre si pueden lograr vulnerar la seguridad operacional de un agente del FBI que está entrenado en inteligencia de fuentes humanas, que es una persona pues ya con un background muy extenso, porque claramente en el FBI no contratan a cualquier persona y guían por mucha capacitación. Pues, ¿qué nos puede esperar a nosotros que también vamos un poquito atrasados en temas de seguridad, tanto en el ciberespacio como en seguridad física, ¿no? Entonces, aquí es donde ahorita vamos a pasar a la cita. eh, Se planteó la creación de una plataforma central de inteligencia. Esto para que eh, entidades de seguridad pública puedan acceder a la siguiente información que les voy a comentar. Aquí hablamos de la huella digital. Muchas personas pueden pensar que estamos hablando de datos biométricos, a lo mejor, pero, pero no. La huella digital es todo el rastro que nosotros como personas vamos dejando a lo largo de Internet, desde qué información buscamos, qué páginas visitamos, incluso con quién hablamos, todo eso
se va guardando. A lo mejor hay plataformas cerradas como Telegram que pues, se va almacenando pues en los servidores Telegram. En cuestiones de navegación normal como Google, hay herramientas de estadística. Hay una que se llama GraphQL que básicamente es como un algoritmo que te ayuda a básicamente hacer predicciones o es lo que sirve mucho a grandes rasgos para recomendar anuncios, ¿no? Pero al final del día, pues eso es información que le estamos dando a Google, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Nosotros como consumidores normales, eh, ¿cómo nos conectamos a Internet? Muchos de nosotros a lo mejor tenemos Megacable, Easy, Total Play, Telmex. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es Telmex? Es una compañía, es un señor, es una máquina, un servidor. A eso le llamamos ISPs, que en perdón, que en inglés significa Internet Service Provider. Es el proveedor de Internet. Entonces, todo lo que nosotros hacemos en Internet se va a través de sus servidores, porque ellos es a final de cuentas quienes nos están conectando, ¿no? Entonces, recientemente, la reforma reciente al artículo 16 de la Constitución y la Ley Federal de Telecomunicaciones, pues dice que los ISPs, los proveedores de Internet, tienen que almacenar todos nuestros metadatos. ¿A qué nos referimos con metadatos? Con a qué cosas buscamos, con quién hablamos, qué páginas visitamos, cuánto tiempo estuvimos en esas páginas. Que toda esa información de cada uno de todos los ciudadanos que estamos aquí en México se tenga que almacenar de 12 a 24 meses. Eso es algo muy peligroso. Y ahorita les voy a explicar por qué. Ahorita estamos hablando de la recolección a nivel de navegación en Internet, lo que todos podemos encontrar en Google, lo que podemos encontrar pues en YouTube, por ejemplo, pero en telecomunicaciones, que era lo que mucha gente le asustaba, porque antes, si uno quería triangular una llamada, si uno quería geolocalizar un teléfono, se tenía que llevar un proceso que conllevaba de por medio una orden judicial. Esto pues era el proceso estándar para este tipo de situaciones, ¿no? Pero ahora con esta reforma, aparte de que pueden hacer eso sin una orden judicial, les voy a explicar otro pequeño problema que tenemos. Muchas personas decían de que pues cuando se hace una llamada común, uno se tiene que conectar a las torres celulares. No sé si han visto a veces unas torres gigantescas que vemos por ahí, pues unas de esas son de Telcel, bueno, son de diferentes compañías, algunas las comparten, pero a final de cuentas uno se tiene que conectar a eso para hacer una llamada. Entonces muchas personas decían, hay otra alternativa que son las llamadas VoIP, que significa Voice over IP, que es una llamada realizada desde el Internet. Estas llamadas pues se realizan desde WhatsApp, Telegram, Messenger, Zoom, Discord y pues estas llamadas también se pueden intervenir. ¿Por qué? Porque como les comenté ahorita, el ISP, nuestro proveedor de Internet, va, va pues organizando, va armando toda esa información desde hace muchísimo tiempo y lo tiene que almacenar de 12 a 24 meses. Para ponerles un ejemplo práctico, imagínense que por X razón la fiscalía le dice, le dice a Megacable, Megacable, quiero que me digas quién tenía esta IP 190, bueno, para ponerles un ejemplo así rápido, una IP pues es un conjunto de números y esa IP es como la dirección de su casa. Pero el problema es que las IPs cambian con el tiempo porque pues bueno, cada proveedor de internet tiene su manera de llevar eso, ¿no? Pero generalmente cambian. Entonces, quiero que me digas quién tenía esta IP el 5 de julio a las 7 de la tarde. Entonces, el proveedor de Internet
por ley, por la reforma a la ley de telecomunicaciones, tiene que darte el nombre de contrato de esa persona, el número de teléfono y la dirección. Entonces, pues ahí ya están violando mucho la privacidad de una persona y todo eso sin una orden judicial. Entonces, realmente, tanto como usemos una llamada común a través de una red de telefonía con las torres celulares o si lo hiciéramos por internet, de las dos maneras estaríamos expuestos a que esta ley pues se puede utilizar en nuestra contra, ¿no? Que viole realmente nuestros derechos digitales. Entonces, es algo complicado y es algo feo. ¿Por qué? Porque les voy a contar ahorita. Esta información, a lo mejor uno dice, si hay corrupción en ciertas entidades de gobierno, pero hasta cierto punto, si uno no la trae contra fulanito de tal, a lo mejor no le pasa nada. Eso es lo que uno puede pensar. Pero, volviendo al punto anterior, pues México forma el cuarto lugar a nivel mundial en suplantación de identidad. Entonces, ahorita les voy a explicar por qué, aunque el gobierno tenga esta información de manera legal y no la vaya a utilizar contra X persona sin ningún motivo alguno, puede ser dañino. Ok, aquí tenemos la información que pues van a estar almacenando como tal. Los metadatos, lo que le comenté ahorita, el tema del número de origen, destino, duración, fecha y hora, ubicación aproximada por las antenas. Se me pasó de explicarles un poquito este tema. Voy a entrar un poquito en detalle porque es un tema un poquito más complejo. El cómo te puede rastrear a ti una entidad de seguridad pública, si lo vemos de la manera tradicional, que es haciendo una llamada por las torres celulares, que puede ser por Telcel, por Movistar, por lo que ustedes quieran. Pues esto se da porque tú, obligatoriamente para realizar esta llamada, te tienes que conectar a una torre celular. Entonces, hay algo que se le llaman las sábanas telefónicas, que es que básicamente en esas sábanas telefónicas te marca la latitud, la longitud y el azimut de una antena. La latitud y la longitud viene siendo en dónde está situada esa antena. Las coordenadas para que nos podamos entender un poquito más. Y el azimut, que es un concepto un poquito más distinto, es más o menos la orientación hacia dónde está esa antena. Se tiene que conseguir tres datos de esos para hacer una triangulación, ya que cada antena eh, pues son 120 grados. Entonces, en el punto donde convergen las tres antenas es más o menos un perímetro en el cual puede estar ese teléfono. Las geolocalizaciones a través de antenas celulares no son todas exactas, porque en México no tenemos la infraestructura para hacer eso, porque hay antenas que están sobre el nivel del suelo, hay antenas que no sabemos su potencia, hay antenas que no sabemos realmente cuánto miden, porque las antenas celulares medimos su potencia dependiendo de qué tan alta estén porque la señal siempre va de arriba para abajo. Entonces influye mucho, pues si está muy alta o está chaparra. Entonces, más o menos así es como la fiscalía, como las entidades de seguridad pública, es como triangulan una posición aproximada de un teléfono. Ahora viene lo siguiente. Tenemos actualmente una situación crítica, ya que no tenemos los tres contrapesos que deberían de haber en el país. Esto pone en riesgo nuestros metadatos, los que le comenté ahorita anteriormente, lo que les acabo de comentar, tema de biometría, con lo que quieren aprobar de la CURP digital. No sé si han escuchado de eso. Ahorita podemos entrar un poquito más en detalle. Y todo esto sin una orden judicial clara. Esto nos afecta a todos porque todos sabemos las situaciones que a día de hoy las normalizamos en el país, ¿no? Situaciones
muy indignantes que a lo mejor no podemos mencionar abiertamente, pero todos sabemos que suceden. Entonces, aunque uno diga, el que nada debe, nada teme, siempre puede uno ser víctima de muchas situaciones que lleguen a pasar. A continuación, les tengo tres ejemplos. Ahorita si gustan les muestro la imagen un poquito más grande para que la vean. Esto voy a revisar. Bueno, vamos a pasar primero ahorita con estas dos imágenes y ahorita les muestro esta primera, que es la que no se ve tanto. ¿Por qué realmente deberíamos de preocuparnos de que esta información pueda caer en las manos equivocadas? Ya hemos visto muchas veces, hay grupos de hackers, algunos con motivaciones políticas, otros con motivaciones monetarias, que han atacado a nuestro gobierno. Estas filtraciones no es como que uno las vaya a encontrar en Facebook, por ejemplo, sino que uno, a lo mejor sin mucho conocimiento técnico, pero uno se puede meter a Tor, a Bridge Forums, que es el foro donde se saca esta información, y se puede comprar esta información o se puede acceder gratuitamente. Ahorita les voy a explicar por qué. En Bridge Forums, mientras uno más interactúe con la comunidad, más créditos le dan a uno. Entonces, con esos créditos puede comprar esta clase de información. El Bridge Forums es este que les lo están viendo a su derecha. Aquí pues comentan temas de, no, pues estamos vendiendo bases de datos del INE, de esto, de lo otro, de bancos, del SAT, y pues toda esa información sirve para doxear a una persona, como lo conocemos coloquialmente. El doxear a una persona es un proceso que es básicamente sacar toda esa información personal con tal de chantajear o extorsionar a la persona o intimidarla a grandes rasgos. Aquí en la imagen central que vemos que la base de datos biométrica del INE, que bueno, todos cuando vamos al INE tenemos que poner nuestros dedos, nos tienen que escanear, poner nuestra firma, nos sacan una foto, pues todo eso ya está filtrado y uno lo puede comprar por menos de $700. Para ponerles una perspectiva, serían aproximadamente unos 11,500 pesos mexicanos. Cualquier persona que tenga 11,500 pesos mexicanos puede acceder a esta información y puede sacar información de cualquier mexicano de México, claramente mexicano de México. Pero a lo que me refiero es que uno piensa, pues son 700 gigas de información. No es tanto. México es un país grandísimo, es un país muy grande y pues 700 gigas a lo mejor no es mucha información. Les comento yo desde un punto de vista en el que ya he manejado bases de datos. Una base de datos muy grande llega a ser de 4 gigas. Y una base de datos de 4 gigas tiene aproximadamente el récord de 260 millones de personas. Ahora imagínense una base de datos de 700 gigas. ¿Cuántos cientos de millones, si no, incluso podemos llamar billones de datos de personas, de mexicanos están ahí? Y esta clase de información, pues muchos la podemos sacar y pues ya ahí vemos, Pedrito Pérez, ¿no? Pero sabemos que la clase de personas que puede acceder a esta información tiene cierto nivel técnico y puedes desarrollar herramientas que con un correo electrónico con el que tú te registraste para sacar tu cita en el INE, pues saque tu INE, saque tu número, que a ver si está en la base de datos de la RENAPO, que hace poquito se filtró, saque tu árbol genealógico. Esas personas tienen la capacidad de hacer eso y tienen mucha libertad a nivel financiero para poder comprar esta clase de información. Entonces, es algo muy preocupante lo que está pasando, ya que esto nos afecta a todos. A todos podemos ser víctimas de estos.
Incluso muchas veces las estafas, cuando te hablan y te hablan por tu nombre, pues a lo mejor uno se espanta, ¿no? Pero todo eso es porque hay bases de datos, como les digo, filtradas del INE, filtradas del SAT. Hay mucha información expuesta en Internet, incluso de manera gratuita, que pues los estafadores pueden agarrarla como una ventaja para asustar a las personas, para verse más convincentes de que, no sé, su tarjeta que termina en 86, pues ya más o menos empiezan a decir, no, pues a lo mejor sí puede ser el banco y pues ahí cae uno en esas estafas, ¿no? Toda esa información se consigue de esta manera. Esto es de la manera un poquito más técnica, como les comenté, en foros de la Deep Web, pero también esta información se puede llegar a conseguir en foros de Telegram. Ahorita vamos a platicar sobre eso precisamente. Bueno, ahorita ya les platiqué esto. Esto pasó en Estados Unidos durante un juicio que el CEO pues logró hackear cámaras de seguridad para tener inteligencia táctica sobre agentes de la DEA que hubo en Estados Unidos. Y otro error muy grave que pasa aquí en México es la corrupción interna, que muchas veces hay herramientas que son exclusivas del gobierno, se les facilitan a las personas a cambio de cierta cantidad o incluso muchas veces llega a suceder que le dices a X conocido, oye, te doy 500 pesos, pero eh, mete esta USB en tu computadora. Y esa USB pues está con algún virus que se puede esparcir por toda la red de computadoras de una institución de gobierno y así se llegan a comprometer muchos datos, ¿no? Mucha información. Esto llega a sonar como película de Hollywood algunas veces, pero las personas que realmente operan en el mundo real como hackers, esto es algo muy común. Técnicas de ingeniería social, lo que le llamamos el phishing, que es que a lo mejor te manden un correo y tú descargues algo. Incluso ni hace falta que descargues un ejecutable, como conocemos un punto exe. Muchas veces con hacer clic en un PDF ya te hackearon la computadora. Entonces, en México no tenemos todavía esa mentalidad de lo que le llamamos la seguridad operacional para proteger realmente los datos de los ciudadanos y mucho menos para tener una plataforma de inteligencia centralizada como es lo que mínimo plantean hacer en respecto a cómo consultar estos datos de la ciudadanía, ¿no? Ahora vamos a pasar con otra razón de por qué no podemos confiarle al gobierno estos datos. Hay algo que le llamamos los Stealer Logs. Los Stealer Logs son básicamente, no sé si les ha pasado unas veces que descargan alguna aplicación que no está en la Play Store o en su computadora descargan algún programa pirata o como le llamamos los programas craqueados. Toda esa eh, todas esas aplicaciones o softwares que son gratis, pero en realidad son de pago, pero ellos a ti te los están dando gratis porque está craqueado o por X razón, todo eso tiene malware. Todo eso tiene un virus que se infiltra a muy bajo nivel a las computadoras. ¿Por qué? Porque esos hackers saben escribir en un lenguaje de programación muy especializado que no lo detecta ningún antivirus. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en muchas instituciones de gobierno e incluso en instituciones de educación no les da muchas veces el presupuesto para comprar los programas que son necesarios para dar pues, su función. No los pueden comprar de manera pues propia, ¿no? No los pueden comprar legalmente. Entonces deciden descargar los piratas y son infectados por estos virus. ¿Qué sucede? Aquí, como podemos ver, se hizo una búsqueda del C5, el gobierno, en el dominio de gov.mx, que es el gobierno
del dominio del gobierno de México y se encontró 6 credenciales filtradas de acceso al C5 de la Ciudad de México. Esto es lo que le llamamos en la comunidad de hackers un low hanging fruit, una fruta fácil de alcanzar. Un hacker no se va a esforzar en hacer una infraestructura con un centro de mando y control y proxies inversas. Al hacker no le interesa hacer eso. Al hacker, él se empieza a buscar credenciales filtradas y ellos entran por la puerta principal, por estos datos que el mismo gobierno les está entregando. ¿Por qué no invierten en cuestiones de los softwares que utilizan? ¿Por qué no tienen capacitación en cuestiones de seguridad operacional? Y bueno, aquí claramente nos da la URL de dónde acceder con estas credenciales y te da el correo o el username y la contraseña. Y con eso puedes acceder. ¿Cómo se consiguen estos stealers? Pues no les puedo decir exactamente en dónde, pero una persona que tenga una cultura mínima en temas de hacking o ciberinteligencia puede encontrar cualquier canal de Telegram que incluso regalan pruebas de estos stealers. Estos stealers, para que me entiendan, es como una base de datos. Entonces, muchas veces antes de comprar, las personas piden de que una prueba, ¿no? Para ver si es cierto. Pues entonces ellos dan, en lugar de la base de datos completa que pesa 10 gigas, te dan uno. Y en ese 1 giga de esa base de datos puedes encontrar esta información completamente gratis y abierto a cualquier persona que se meta a esos canales, lo cual pues es muy peligroso en, pues, para nosotros los ciudadanos, ¿no? Aquí ya hablamos un poco sobre, pues hemos visto casos de censura realmente dirigida hacia X persona en específico de este gobierno. Ahora imagínense que ese gobierno pueda tener una ubicación aproximada de esa persona todo el tiempo, gracias a la reforma de las leyes de comunicaciones, que puedan saber con quién habla esa persona, que puedan saber qué páginas visita esa persona en todo momento. Esto va muy en contra de los activistas y de los periodistas de oposición y pues es un atentado total hacia la libertad de expresión. Entonces, muchas veces también siguen a utilizar algoritmos, ya que pues, es demasiada información la que se recaba de muchas personas, de muchos ciudadanos, y pues a esto le llamamos los surveillance systems, que son los sistemas de vigilancia que utilizan machine learning, utilizan inteligencia artificial para pues analizar todos esos datos y muchas veces dan información errónea, lo cual también puede afectar a, a los ciudadanos. Esto lo podemos ver en países más desarrollados como Estados Unidos, que utilizan soluciones como Palantir, que es una herramienta de inteligencia a nivel masivo de Estados Unidos, pero claramente pues lo tienen un poquito más refinado en aquella parte del mundo. Aquí pues para mantener una infraestructura así sería muy poco probable que realmente funcionara. Y pues sería esto el final de mi presentación. Realmente eh, espero que les haya gustado y como conclusión de toda esta plática me gustaría hacerle un llamado a ustedes para si quieren dejarme alguna de sus dudas, si quieran si quieran preguntar algo, con mucho gusto se los puedo responder. Así que leo aquí el chat. Muchas gracias, W Lan. Mira, vamos a hacer ahorita, porque supongo que va a haber preguntas, que Sí, las hagamos de manera ordenada. Este, si son más de 10 preguntas, me comprometo a que me manden sus teléfonos y podérseles mandar sus dudas cuando ya rebasen las 10 preguntas. Entiendo que tienes también el tiempo muy comprometido.
pero si ahorita, eh, si ahorita hay dudas para poderlas levantando su manita o expresándolas en el, en el chat, lo podemos, podemos ir leyendo y pues que nos vayas contestando. ¿Quieres hacerlo en bloques de cada 3 preguntas o de una por una? Si gusta, en tres preguntas para que vayamos un poquito rápido y que nadie se quede sin responder sus dudas. Bien. Voy a leer una pregunta de José Arturo. Dice, ¿cuáles son exactamente las leyes o marcos legales que fueron modificados? Pregunta con el fin de realizar amparos o combatir estas leyes. Gracias. Pues bueno, muchas gracias por la pregunta, José Arturo. Creo que no soy la persona más indicada para responder sobre temas legales. Creo que aquí hay personas más capacitadas para eso, pero con mucho gusto te puedo orientar un poquito. Las reformas legales que fueron impulsadas a través de las iniciativas como la Ley Federal de Ciberseguridad, que es precisamente algo relacionado con lo que estamos platicando, pues son propuestas que el Congreso ha querido ir aprobando pues al pasar de estos años, ¿no? Eh, realmente la ley como tal sería una reforma al marco legal del artículo 6 y 7 de la Constitución. Eh, y hay otro artículo que realmente ahorita no recuerdo mucho, si le soy sincero. Como le comento, mi especialidad no vienen siendo temas legales como tal, temas de este nicho, pero si hay alguien más aquí que sepa sobre el tema, con mucho gusto le puedo ceder la palabra. Sí, voy a ser muy breve. Fueron 5 reformas las que se hicieron. Eh, Primero tiene que ver la ley, a la modificación a la CURP, en donde se establecen el tema de los datos biométricos y se establece que la CURP va a suplir el INE como identificación oficial. En lo sucesivo, nos plantean que en la CURP manejen lo mismo que el INE, pero ya con diferente tipo de registro más identificable para el ciudadano. Ese es mm, la justificación que hacen. Esto lo hacen en relación también a la ley de personas desaparecidas, esto con la finalidad, supuestamente, de poder ser una base de identificación sobre las personas desaparecidas, ¿no? eh, la ley va intrínseca a la ley de telecomunicaciones, en donde te establecieron en esta modificación que todas las telefonías celular y de internet no van a poder proveer servicios a nadie que no entregue el CURP, es decir, que es un requisito para que tú puedas contratar servicios de telefonía móvil o de internet, ¿va? El tercero es, le están dando nuevas atribuciones al tema de la Guardia Nacional para que, como lo explicó ahorita nuestro experto, eh, el tema de que puedan hacer la geolocalización y la revisión de tanto datos bancarios, datos y cuentas bancarias, mensajes de texto, intervenir los teléfonos sin previa orden judicial o sin una causa probable. ¿Qué se refiere al tema de causa probable? Muy breve, es que le podamos dar un motivo a cualquier autoridad investigadora, que en este caso es la Fiscalía y la Guardia Nacional, a que nos pueden investigar sin ninguna justificación alguna. O sea, nada más es porque me nació meterme en los datos de cierta persona y lo pueden hacer. Eh, Esto también modifica, pues obviamente, el tema de los códigos penales para poder hacer estas labores de inteligencia y se hace una nueva ley que es la ley del Consejo Nacional de Inteligencia o el Centro Nacional de Inteligencia, en la que
en esta ley eh, puedan concentrar toda esta información de estas 5 leyes que se modifican y las puedan utilizar como anteriormente era el CISEN. Sin embargo, el CISEN sí tenía ciertos aspectos delimitantes o sí tenía ciertos aspectos en los cuales no podía entrar sin justificación alguna. Podía hacerlo, pero era ilegal. Muchos sabemos desde que Enrique Peña Nieto compró el sistema Pegasus, que ya descubrimos también que, pues bueno, fueron proveedores que hoy trabajan en la Cuarta Transformación, quienes dieron esos contratos de Pegasus. Pegasus era una forma de intervenir o de espiar a la gente de manera ilegal. Todo esto, estas reformas van a ser para para espiarnos de manera legal. Te paso las siguientes preguntas. Muchas gracias, Eh, licenciado. Dice, ¿cuáles son? Ah, bueno, ya es está. Dice, ¿qué tipo de precaución podemos tomar al navegar las redes sociales? Perdón, en las redes. Una, en la misma persona, Ana María Palmeros, pregunta, ¿sirven los VPN? Y Ok. tercera, ¿cuáles son los métodos más seguros de comunicación en línea desde sistema de mensajería, navegación, antivirus o con firewalls especializados para celulares y computadoras para poder cuidar nuestros recursos? Esto mientras tiramos la ley. Gracias. Pues miren, hay maneras de protegernos, pero hay maneras específicas para cada persona. No es lo mismo una persona que está constantemente siendo un activista, pues a lo mejor a favor de la oposición o cosas del estilo, ya que esa clase de personas son más propensas a ser targeteados, por así decirlo, a ser muy enfocados con todo el poder del Estado. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, lo que comentó ahorita el licenciado de Pegasus, es muy poco probable que una persona, incluso con sus conocimientos técnicos, pueda realmente sobrepasar ese nivel de vigilancia. Entonces, a grandes rasgos, lo que les podría recomendar, si hay VPNs, pero por ejemplo está Proton VPN, esa VPN muy poco segura, es buena para cosas rutinarias, es gratis, pero no se las recomiendo como tal para temas más sensibles. Se los voy a escribir aquí en el chat. Eh, eh, De todas maneras, esa información la vamos a compartir también en los grupos de WhatsApp para que la gente vaya teniendo en cuenta estas recomendaciones. Muy bien. Ahí les escribí. Esas dos VPN son las que les recomiendo. Mulbat es una VPN que es muy segura, muy anónima y es muy difícil de que te logren doxear con esa VPN. Es excelente. ¿Y cuáles son los métodos más seguros de comunicación en línea? Comunicación en línea, pues es seguro, entre comillas. Yo les recomendaría Signal si si no tienen problemas con que probablemente los quiera espiar alguna agencia de inteligencia de Estados Unidos, pero en general yo les recomiendo Signal, Session y Matrix. Un momento. Esas son las tres mejores. ¿Son aplicaciones? Sí, Signal es una aplicación para teléfono y Session y Matrix son aplicaciones de mensajería, pero en la web, que se puede utilizar tanto en computadora como en teléfono. Muchas gracias. Te paso las últimas preguntas. ¿Ok? Dice Pilar, ¿por medio de algún software podríamos protegernos? Lulú Galeazzi nos pregunta cuál es el riesgo de los datos biométricos en la CURP. Y Mariana Igartúa nos pregunta, ¿por qué el gobierno es tan interesado en tener el control de los datos personales? Desde el punto de vista del hacker, ¿cuál es el objetivo final o principal de estas reformas y cómo podemos hacer para podernos comunicar sin ser espiados? Bueno, creo que esta última este, ya fue respondida. Ajá. Entonces,
Esas son las tres preguntas. Eh, Ok, el software para protegernos, el riesgo de los datos biométricos en la CURP y cuál es el objetivo principal o final de los hackers de esta reforma. ok, muchas gracias. No hay como tal un software con el cual nos pudiéramos proteger. Eh, Más bien es una mentalidad que tenemos que adoptar todos nosotros. En temas de inteligencia, en verdad, todo esto que estamos hablando, pues son términos militares. Todo lo que está relacionado a inteligencia, pues se dan cuenta, está pues relacionado a temas de seguridad pública, temas de seguridad nacional, en cuestiones militares. Entonces, realmente es adoptar un estado mental, una mentalidad que le llamamos seguridad operacional o que le llamamos en inglés OPSEC, que significa Operational Security. Esto es comprender realmente qué es lo que estamos haciendo en Internet, qué es lo que está haciendo el celular cuando tú haces una llamada. Entonces, cuando tú realmente comprendes todo eso, es más fácil evitar que te logren espiar, que te vaya a hackear alguna persona o cualquier cosa del estilo. Aquí les voy a poner el término por si gustan leer. Hay un libro de la Agencia Nacional de Estados Unidos de Seguridad. Es muy bueno, está precisamente enfocado a la seguridad operacional y se los recomiendo mucho, ya que habla pues, de temas muy interesantes. Eh, ¿Cuál es el riesgo de los datos biométricos en la CURP? Como les había mencionado, no sé si están viendo mi presentación, aquí está la base de datos en venta de la CURP, perdón, de la CURP, de la base de datos biométrica del INE, y pues realmente es una cosa pues horrible, ¿no? O sea, imagínense, pueden suplantar su identidad, pueden sacar créditos, pueden hacer muchísimas cosas. La cuestión es que no es que realmente haya un riesgo de que el gobierno los tenga, a lo mejor el gobierno no nos va a hacer daño a cada uno de nuestros 20 millones de mexicanos, pero si esto cae en las manos equivocadas, que muy probablemente si se llega a concluir y a concretar todo esto, puede que sí pase, eh, pues vamos a estar todos a merced de que el día de mañana a X persona no se le ocurra, no sé, sacar un crédito a nuestro nombre o algo por el estilo, porque toda esta información sí se puede acceder, no los, incluso el gobierno no tiene una infraestructura muy buena, o sea, no tienes que ser un hacker experto nivel APT que sea una amenaza para la seguridad nacional para hackear el gobierno de México. No, no, no es así de difícil, realmente. Entonces, esto es realmente, pues, la, es Lo el problema, preocupante. ¿no? Sí, lo Ujú. preocupante. Ok, mira, Mari Carmen Rodríguez nos dice, yo quisiera que estas leyes aprobadas fueran la gota que derramara el vaso. Sueño con que los jóvenes que le entiendan a esto y les incumbe de manera especial despierten. ¿Qué nos queda? Unirnos, ampararnos masivamente y concientizar a todos para que retiemble su centro en la tierra. Bueno, esto es más que preguntas, un comentario. Un comentario. Sí. Y aquí una persona comentó que la base de datos del INE no es biométrica, es .txt. Hubo dos filtraciones. Una que fue la base de datos del INE, pero fue en verdad hubieron tres filtraciones. Una que fue el 2021 y otra que fue la actual. Las dos no eran como tal TXT, sino que eran varios documentos y las dos estuvieron a la venta, no fueron realmente distribuidas públicamente. Y la que estoy comentando aquí de los datos biométricos, esta creo que fue por parte de Inferno Leaks, no estoy seguro. Creo que esto lo vi en precisamente su grupo de Telegram. Y esta sí es la que contiene todos los datos biométricos, como aquí estamos viendo. Ok, entonces sí es muy riesgoso. Mira, Mm, de las preguntas que van surgiendo, dice Jesús Horacio Vélez, de los cuales, de los actuales canales de comunicación, ¿cuál es el más seguro? Bueno, ya nos comentó que era Signal.
Matrix y Ah, Session. Signal sesión, es sí. para aplicación, podemos platicar allí, nada más con el riesgo de que Estados Unidos ahí sí pueda revisarnos, pero no creo que eso sea un problema, ¿verdad? Sí. Mauro nos pregunta, ¿la DFA en Estados Unidos tiene identificado con software o sin software? Ya que el Internet Android y el iOS lo manejan ellos, las encriptaciones la tienen ellos a través del SS7. Sí, aquí nos está comentando sobre las vulnerabilidades a nivel de telecomunicaciones. Ujú. El SS7, pues es el Signal System número 7. Pues estas vulnerabilidades generalmente se explotan a través de lo que le llamamos los IMSI Catcher, que son unos aparatos, pues a nivel de estado que cuestan arriba de 1 millón de pesos. Y pues es básicamente lo que viene siendo en esencia Pegasus. Entonces, realmente no entiendo a qué se refiere la pregunta o qué está preguntando como tal, pero sí es un buen aporte. Es más bien una aportación. Ajá, Eh, María, hija de María Inmaculada de Guadalupe, dice, ¿existe alguna forma de protestar o no sujetarnos? Sí, a esas se las platicamos más adelante. Mauro nos vuelve a decir que el BD del INE no es biométrica, es TXT, que lo que ahorita nos comentabas. ajá. Y Turiel nos pregunta, ¿es verdad que nos escuchan por el celular aunque no se esté usando? Eh, Eso es un mito un poquito urbano. El, sí sería, pero no sería tanto el Estado, sino que muchas veces Google o las empresas más grandes puede que sí se lleguen a hacer eso. De hecho, han habido muchos estudios al respecto, pero no ha habido nada concluyente. Realmente todas las pruebas están en contra de Google y todas esas empresas que realmente controlan nuestros dispositivos. Y puede que sí, pero realmente no sea nada que atente en contra de tu seguridad. A lo mucho será lo que alimente el algoritmo de Google para recomendarte pues mejores cosas para que las compres, a lo mejor. Ok. Edith Figueroa nos dice, ¿por qué las empresas no se blindaron con la reforma? Es un servicio privado, una cosa es regular y otra es ser público. ¿Y qué podemos hacer para que entiendan que no deseo que pasen mi IP de información? A Bueno, ver, ¿por qué no? esas si quieren ahorita los platicamos. Ajá, sí. Eh, Marcia nos hace una pregunta, dice, ¿consideras que se ha legislado lo suficiente en materia de derechos humanos y ciberseguridad? De los derechos digitales muy ligados a la libertad de expresión y a la privacidad, ¿cuál sería el más importante para ti? Como les comento, realmente mi área de expertise no vienen siendo las leyes, pero sí me ha tocado ver muchas veces casos en los que en temas de recolección de inteligencia, sobre todo enfocado al ciberespacio, sí hay muchos vacíos legales en los cuales puedes sacar mucho provecho si eres una persona mala, vamos a llamarlo así, sobre todo también en temas de inteligencia, de recolección de inteligencia de fuentes humanas. Y realmente es algo que sí tiene muchos errores y que se debe de reformar de tarde o temprano, pero realmente no sabría explicarles de algún caso en específico. Solamente me ha tocado ver muchos informes de inteligencia que moralmente están muy mal, ¿no? Pero eso sería. Ok, por último, bueno, una pregunta y es un comentario. Dice, ¿cómo podemos exigir a Gobernación y a y a la nueva Secretaría de Telecomunicaciones una auditoría de uso y cero corrupción porque nada garantiza que intervengan en infraestructura y personal? Solo pasarán la información a alguien, esto por su austeridad republicana. Bueno, eso Y no sé, lo sí, podemos hacer desde un punto de vista jurídico, ¿no? Finalmente, efectivamente, José sí. Arturo nos dice que se dice que Facebook es como la CIA para obtener información. No es tan así. O sea, lo que sí sabemos es que todas las agencias, en Estados Unidos existen agencias de inteligencia interior y agencias de inteligencia exterior. La CIA como tal,
podría actuar como las dos en este caso, pero lo que sí sabemos es que en Estados Unidos pues tienen lo de las órdenes judiciales y tienen muchos convenios con Google, con Meta, que viene siendo la empresa dueña de Facebook, y pues esto también ha dado muchos casos de detenciones sin ningún motivo, porque el GPS de tu teléfono marcaba que estabas en X lugar, que se cometió un asesinato y pues eres el primer sospechoso. Eso es lo que llega a pasar muchas veces en Estados Unidos y hay muchos casos de ese estilo. Pero sí, es principalmente porque las agencias de inteligencia tienen convenios entre las empresas más grandes. Bien, son todas las preguntas que por el momento nos han compartido, WLAN. Te agradecemos mucho la presentación del día de hoy. Creo que ha sido muy explícita de por qué es importante cuidar nuestros datos personales. Ujú. No sé si quieras agregar algo para finalizar la sesión del día de hoy. Creo que sería todo de mi parte y realmente les agradezco muchísimo por haberme prestado su tiempo. Espero que la información que les compartí en este momento les haya servido para orientarlos al menos un poco más en el aspecto técnico que conlleva pues todas estas reformas que están sucediendo. Y pues muchas gracias en general por estar aquí con nosotros. Al contrario. Muchas gracias a ti por brindarnos este espacio. Sé que estabas bastante ajustado de tiempo, pero te agradecemos mucho el esfuerzo. Eh, a la gente que participó el día de hoy, les agradecemos mucho, de verdad, que hayan venido. Ha habido bastante respuesta. Esto quiere decir que es un tema que sí nos preocupa. El día viernes vamos a tener también una participación especial con el analista de seguridad David Saucedo. David Saucedo, a lo mejor lo podrán ver en medios de comunicación como son eh, Televisa, Milenio, Financiero, Radio Fórmula, porque han sido, Órale, han espérate, sido, órale. perdón, ha sido llamado, él tiene conocimientos al respecto. Él nos planteará desde una perspectiva no técnica, como ahorita nos lo hizo saber WLAN, pero sí nos lo hará desde una perspectiva más ciudadana. De igual manera, les invitamos, sería el próximo viernes, o sea, pasado mañana, a las 8 de la noche. Igual les estaríamos compartiendo a partir del día de mañana la liga para este Zoom. Es una plática, una presentación abierta y podemos estar, al finalizar esta plática, podemos comentar las acciones que podemos hacer de manera inmediata como ciudadanos para oponernos a estas reformas. Eh, no sin antes de agradecer la participación de todas las personas que nos ayudaron a coordinar y compartir la liga para el día de hoy. Les agradecemos mucho de verdad el espacio. Esperemos que confíen en Uniendo Caminos, que nos hemos dedicado a trabajar por y para ustedes y también a las agrupaciones o a las organizaciones hermanas que siempre hemos estado trabajando mano a mano durante todos estos años. Les agradezco mucho y pues que pasen bonita noche. Buenas noches, gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Muchas Buenas, gracias. Gracias, buenas noches a Muchas todos. gracias por la información. buenas Al noches. contrario, Muchas gracias. Muchas gracias. el viernes daremos algunas opciones para que podamos tener eh, cómo podernos oponer como ciudadanos. Ya se logró hacer algo similar en Puebla, ya después de haber publicado la ley censura o la ley Armenta, los compañeros de Puebla lograron que se volviera a modificar o está en proceso de modificación para evitar la censura en el estado de Puebla. Es un gran logro para los compañeros activistas de Puebla y sí podemos hacer cambiar las cosas desde el día de hoy. Muchas Muy bien. gracias a todos. Cierro Muchas sesión. gracias. Gracias. Muy bien, ok.